Bueno, oremos. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde te gracias, Señor, por esta maravillosa tarde, por este momento, Señor. Te pedimos que sea un momento de aprendizaje, de comprensión, Señor, que todo esto, Señor, quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo podamos aplicar, Señor. Gracias por tanto, gracias por estar. Muy bien. Hermana Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias y le mandamos un saludo y me da gusto también escuchar que están sus niños, entonces admiramos su decisión de veras. Muchas gracias, muchas gracias. Justo se atacó ahora. Mis respetos para usted y para hermanos y hermanas que, no obstante que no tienen todo a favor, ellos luchan. Algunos como usted con los niños pequeños, que es un gran ministerio, otras hermanas con enfermedades, otros hermanos con trabajos fuertes. Bueno, para todos mis reconocimientos, Dios los bendiga. Bueno, pues bienvenidos a esta tercera clase de ética cristiana. ¡Qué barbaridad! Estamos ahorita en un tema muy importante sobre qué es la ética, para qué sirve, cómo se maneja en estos tiempos. Nosotros como cristianos, ¿qué papel jugamos en esta disciplina? ¿Qué significa para nosotros como hombres, como mujeres, como trabajadores, como parte de una familia, como responsables, como creyentes, como líderes, etcétera? Yo creo que tiene muchas implicaciones para nosotros y especialmente cómo la ética cristiana viene a darnos una guía, una forma de vivir. Tenemos un libro de estudio muy interesante, se llama El discernimiento moral, una introducción a la ética cristiana. Discernimiento moral, una introducción a la ética cristiana. Y vamos ahorita a dar un repaso al capítulo 2, porque vamos a tener después algunos ejercicios de dilemas éticos, algunos ejercicios de dilemas éticos que vamos a realizar en la segunda parte de esta clase. Vimos la semana pasada, hicimos una introducción de cómo estamos viviendo, nos asomamos un poco a la realidad en este siglo XXI, cómo nos está nosotros tomando la realidad que estamos viviendo. Ahorita estamos siendo, disculpen esta palabra que voy a usar, bombardeados por las redes sociales. Todos los días recibimos innumerables noticias que vemos, que escuchamos, nos damos cuenta, algunas las presenciamos, otras a través de los medios nos enteramos. Muchísimas noticias, muchas de ellas desagradables, pero que nos van diciendo qué es lo que estamos viviendo en este tiempo. Y bueno, vimos en la semana pasada qué es la ética, qué es la moral. Vimos hablamos específicamente en el capítulo 1, que se llama ¿qué es la ética? Vimos allí algunos conceptos de dónde proviene la palabra, cuál es la relación entre la ética, la sociedad donde nos desenvolvemos, la persona individual, y también algo que vamos a seguir reforzando en este día es cuál es ese carácter comunitario, ese carácter de la ética.
¿Por qué si hacemos algunas cosas, por qué no hacemos otras? En la relación entre la ética y la moral vimos que la ética era lo definimos así como el conjunto de principios por el cuales podemos tomar una vida correcta, y la moral es cómo nos estamos comportando como sociedad. Y luego también nos adentramos en la ética y específicamente en la ética cristiana. Tuvimos también en la primera clase una reflexión sobre el maestro que se acerca a Jesús y que le dice qué es lo que debe de hacer para obtener la vida eterna. Jesús le dice que guarde los mandamientos y lo lleva, de alguna manera lo aprisiona hasta hacerle la pregunta el maestro cuando Jesús le dice que ame al prójimo. Entonces el maestro dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le da una tremenda lección. ¿Quién es mi prójimo? A través de la parábola del buen samaritano. Bueno, pues vimos también la ética y la comunidad. ¿Cuál es el sentido de la comunidad? ¿Cuál es ese sentido? ¿Cómo hay cuatro áreas importantes de la ética? Primero, la ética con uno mismo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo me considero? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me aprecio como ser humano, como hijo, como hija de Dios? ¿Qué tanto valor tiene mi vida, mi cuerpo? Esto es en el círculo de uno mismo. Después, mi relación con Dios. ¿Cómo está esa relación con Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué significa? ¿Cómo es el concepto que yo tengo de esa deidad? ¿Qué importancia tiene para mi vida? ¿Qué importancia le doy en mis planes, en mis proyectos? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo trato de escuchar su voluntad? ¿Cómo hago la voluntad de Dios en mi vida? También mi trato, mi relación con otras personas, con ese prójimo, con ese próximo. ¿Qué tanto lo conozco? ¿Qué tanto dejo que se acerquen esas personas a mí? ¿Qué tanto me acerco yo a esas personas? ¿Cómo me involucro yo en la de una manera muy superficial, o realmente me interesan sus problemas? ¿Y qué tanto me pongo yo? Eso es algo muy importante. ¿Qué tanto me pongo yo en la vida de otras personas? Porque no nada más es el que se acerca conmigo, es el que yo voy a buscar, el que yo me acerco a su camino, me paro frente a él y tengo una relación cara a cara con ese prójimo. Bueno, entonces, con uno mismo, con Dios, con las otras personas y también con los seres vivos, con la naturaleza, cómo estamos relacionados con la naturaleza. Entonces, todas esas son áreas importantes donde estamos manejando la ética y cómo nos comportamos. Hablamos también de una comunidad moral. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es esa persona que me rodea? Y esa comunidad moral es ese grupo de personas donde nosotros nos estamos formando, donde estamos creciendo. No somos personas terminadas. Recibimos mucha influencia de nuestros padres, de las personas que nos criaron. Recibimos mucha influencia de las instituciones como la educación, el gobierno, la iglesia, el grupo de amigos que tenemos, donde nos desempeñamos al estudiar o al trabajar. Todo eso nos va formando como personas. Estamos en proceso. No somos personas terminadas, estamos en proceso. Estamos dejándonos moldear por todas esas realidades que nos circundan, pero también nosotros como seres humanos, como individuos, como hombres, como mujeres, también aportamos
aparte de recibir, aparte de ser moldeados, nosotros también aportamos a esa comunidad moral. Entonces, nos dejamos moldear, pero también nosotros contribuimos en la formación. Hablamos también sobre el capítulo 2, lo empezamos a tocar el jueves pasado en la segunda clase. El carácter social de la formación moral. Es muy importante este capítulo porque ¿cómo se forma ese carácter social? ¿Cómo se forma ese carácter social en una comunidad? ¿Qué tipo de moralidad tiene la sociedad donde nos estamos formando nosotros, donde estamos formando nuestro carácter? Vimos la influencia de la sociedad sobre la ética, la influencia de la sociedad sobre la ética. Vimos también, hablamos sobre el pecado, un tema muy amplio que es importante estar nosotros repasando de vez en cuando. Hablamos sobre el sentido bíblico de mundo, carne, su relación con la ética. Por ejemplo, en el pecado, cómo es pues, es una categoría que está definido por la teología, como el pecado es una vida separada de Dios. Pero no nada más eso, porque a veces nos referimos que hacemos un pecado cuando estamos perdiendo esa comunión o esa relación con Dios, pero también es pecado cuando tenemos una vida separada del prójimo, Y también es un pecado cuando tenemos una vida separada de la naturaleza. El pecado, entonces, siempre tiene un sentido relacional. Se utiliza cuando se utiliza cuando tenemos esa comunión con Dios, cuando tenemos esa comunión con los semejantes, esas relaciones que nosotros tenemos de forma positiva, responsable. Y entonces el pecado es cuando se rompe, cuando hay esa ruptura, cuando hay esa falta de respeto, cuando no se trata a las personas en la dignidad que se merecen, cuando no se les proporciona la integridad que como seres humanos tienen derecho, o el bienestar que ellos requieren para su crecimiento, para su desarrollo, para su desenvolvimiento en las áreas de su vida. Entonces, en el fondo, pecado es todo lo que nos separa de Dios, lo que nos separa de nosotros mismos, porque el pecado a nosotros nos deshumaniza. El pecado nos deshumaniza. Cuando fallamos en el trato hacia el prójimo, estamos hablando desde las personas con las que convivimos, papá, mamá, el esposo, la esposa en el caso de los hombres, los hijos, familiares cercanos, las personas que nos rodean en la escuela o en el trabajo. Cuando fallamos en esa relación, cuando no somos leales, nos deshumanizamos. Como que ese pecado va corriendo nuestra humanidad, se va comiendo lo que somos y va dejando solamente vestigios, nos va deshumanizando. Entonces, ese pecado es el que nos separa de Dios, el que nos separa
del prójimo, de nosotros mismos, cómo nos va deshumanizando, y también de la naturaleza, de la creación. Una teóloga que se llama Rosemary Radford dice que el meollo del pecado, fíjese bien, el centro, lo esencial del pecado es el mal uso de la libertad, cuando explotamos a otros seres humanos de la tierra, cuando violentamos las relaciones básicas que sostienen la vida. El que hayamos, de alguna manera, sobrevivido hasta este tiempo, el que tengamos vida hasta este tiempo, lo que nos sostiene hasta este momento es esa interrelación que hemos tenido unos con otros. Pero no hemos crecido de manera correcta, ideal. No todos tenemos las mismas oportunidades, por ejemplo, de estudiar. No todos tenemos acceso a las mejores fuentes de trabajo. Aunque hemos mantenido una relación, esta no ha sido equilibrada. Esta relación muchas veces ha sido de poder, de sometimiento, donde un grupo somete a otro, donde un grupo se engrandece sobre el otro. Por ejemplo, los humanos hemos crecido a expensas de la explotación de los animales o de las plantas, de las zonas naturales, el bosque, la selva. Hemos crecido en esa, es una relación desigual, donde unos hemos crecido sobre otros. Y también en el mismo grupo humano, unos grupos han sometido a otros. Por eso también hay mucha desigualdad entre los hombres y las mujeres. Por eso hay pobres, ricos, hay gente preparada, hay gente ignorante, hay gente dueña de, hay gente que no es dueña de nada, hay gente que vive en un solo lugar y se ha establecido, hay gente migrante. Entonces, todo eso nos lleva a concluir que, pues, el pecado se ha adueñado de nuestras vidas, hemos hecho un mal uso de la libertad, nos hemos apropiado, los más fuertes nos hemos apropiado de los débiles, u otros se han apropiado de nuestras vidas, y esto ha provocado pues esta sociedad desigual, esta sociedad difícil, esta sociedad peligrosa donde estamos creciendo. Son muchas las formas en que se puede pecar. Desde las formas de gobierno, hablando en un término macro, ¿verdad? Cómo se da la corrupción en el gobierno, cómo se venden los puestos públicos, cómo a través de prácticas inapropiadas se ganan las elecciones, cómo a veces los poderes económicos pactan con otros poderes económicos para tener más dinero y para afectar a la sociedad. Los gobiernos que hacen pactos, por ejemplo, con los laboratorios para la producción de medicinas, para la producción de vacunas, y todo eso, pues, es una forma de pecado, porque con el propósito de obtener más dinero, más poder, más fama también. Entonces, no se elaboran los productos de la manera correcta
o se abaratan los precios y entonces la población es la que se perjudica, la que se daña. Pero el pecado no nada más está en esos sistemas macros grandes, gobierno, en el Estado, también está en cada familia y en cada persona. Entonces, el pecado tiene implicaciones sociales, pero inicia con las personas. Nosotros también en nuestra familia cometemos pecados cuando no podemos establecer una comunicación sana, cuando dedicamos más tiempo a las cosas que realmente no valen la pena, cuando nosotros mismos decimos que tenemos valores como la puntualidad, como la honestidad, como la verdad, pero nuestra familia no nos reconoce. Sería un buen ejercicio que usted le preguntara a las personas con las que viven, ¿cómo lo definen a usted? Que digan 3 palabras que lo definan a usted como persona. Ya sea que sea usted el padre, la madre, el hijo, la hija. ¿Cómo lo definen a usted esas personas, ese grupo social, ese primer círculo donde está usted desenvolviéndose? ¿Cómo nos ven ellos? Porque una cosa es cómo nos creemos nosotros, pero también cómo nos ve la gente con la que nos desenvolvemos. Entonces, pues estamos hablando de en este capítulo 2, cómo es ese carácter social de la formación moral, cómo es ese carácter social donde nosotros estamos creciendo, donde nos estamos desempeñando, como ese pecado que de alguna manera va moldeando. El pecado también va moldeando la sociedad y como también muchas veces nosotros empezamos a crecer en ese ambiente y a veces no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Hay una ilustración donde una persona le pregunta a otra cómo cocinar una rana, cómo cocinar una rana. Nosotros tenemos una ley de la alimentación donde algunos animales, debido a sus características, están prohibidos para nosotros, pero en esta historia, pues una persona le pregunta a otra cómo cocinar una rana y le dice, porque yo he intentado, tengo la rana y tengo la olla con el agua y la meto y se va la rana. Y la vuelvo a pescar y la meto y se va la rana. Y entonces dice, lo que tienes que hacer es ponerla, dejarla allí en el agua fresca y poco a poco, dice, se va a ir acostumbrando a la rana a estar allí, en ese espacio. Y el siguiente punto que debes hacer es colocar esa olla con agua en la lumbre, pero despacito, muy despacito, poquito a poco, para que la rana poco a poco se vaya atemperando y se vaya acostumbrando al agua. Al grado que cuando pase un tiempo determinado, la rana, al acostumbrarse al calor casi imperceptible del agua, a la temperatura, va a permanecer allí y se va a cocinar. Muchas veces nosotros estamos en ambientes nocivos y no nos damos cuenta. Nos empezamos a acostumbrar a las formas, a los modos, poquito a poco, sin darnos cuenta.
de una manera imperceptible, nos vamos acostumbrando a ver, por ejemplo, escenas de violencia, poquito a poco. Y vaya que en la actualidad hay como una carrera tremenda de ver cerca de los que hacen las películas para ver quiénes hacen las escenas más violentas, más drásticas, más fuertes. Y muchos jóvenes ya, si están clavando un cuchillo a alguien o, no sé, formas de violencia muy explícitas, no, ya los muchachos no les afecta. Yo estaba con un grupo de niños, estábamos viendo unas caricaturas y a mí se me hicieron violentas, aunque sean caricaturas, y decían los niños, no, no tiene nada de malo. No, dice, nosotros estamos acostumbrados a ver también cosas más fuertes, pero ¿cómo nos vamos acostumbrando a ver? ¿Cómo nos vamos acostumbrando a escuchar? ¿Cómo nuestros sentidos a veces se van embotando o entenebreciendo, así como dice la palabra de Dios? Nos vamos acostumbrando a recibir todo ese tipo de información, vamos creciendo en esos ambientes dañinos que van afectando nuestra vida. El pecado, el pecado social nos deforma, nos deforma. Nosotros tenemos en nuestra esencia la imagen y la semejanza de Dios. Así lo dice el primer libro de la Biblia. Fuimos creados a su imagen, a su semejanza. Tenemos su bendición. Pero estamos en ambientes que nos deforman. Entonces, es importante comprender cómo es este pecado social, o también se le llama ese pecado estructural, darnos cuenta de cómo nos está a nosotros afectando. Déjenme pasar aquí. En este capítulo 2 del carácter social de la formación moral, vienen los temas sobre el pecado, ese mundo, esa carne, como la mencionan Juan, como la menciona Pablo, como la definen ellos. Es, aunque la carne pudiéramos decir, esto, Sartre, también esa serie de ese sistema de vida que se genera en un mundo alejado de Dios. Entonces, siempre vamos a tener esa realidad inseparable entre la persona y la sociedad. Siempre vamos a estar insertos y siempre vamos a tener esa influencia de ellos, de la sociedad hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Vamos a hablar, en este capítulo 2 también se nos habla acerca de cómo la moralidad se aprende. La moralidad se aprende desde que tenemos uso de razón, o a lo mejor desde antes, desde que nuestros sentidos empiezan a percibir, a escuchar, cómo vamos aprendiendo. Este aprendizaje es a veces inconsciente e irreflexivo. Esa moralidad que vamos aprendiendo. Muchas veces son las miradas de los padres o los gestos que hacen los hijos. Es un proceso que se va aprendiendo de manera inconsciente. Esas enseñanzas silenciosas que tenemos de las personas que nos rodean. También es un proceso consciente, donde nos damos cuenta cuando los padres van enseñando reglas. Mira, aquí
debes llegar a esta hora, debes contribuir de esta forma, si ya tienes esta edad. Estas son las normas que debes cumplir dentro de nuestra familia, o también las normas que nos dan en las escuelas, en la iglesia, como por ejemplo en la iglesia cuando tenemos los puntos doctrinales, esos puntos de fe que nos dicen quién es Dios, qué es la Biblia, quién es Jesús, qué es el Espíritu Santo, qué es el ser humano, qué es el Evangelio. Esa es una forma consciente, de alguna manera están formando nuestra vida moral en cada ser humano. Lo determinante no es lo que nosotros podamos saber que existe como reglas, sino lo que llega uno a aprender o a practicar a través de la vida misma. La formación moral, la formación que tenemos, es parte de esa socialización. Ocurre desde el primer día de vida hasta el último segundo que tenemos de existencia. Refleja esa formación moral, refleja el contexto donde hemos crecido. Las palabras que nos enseñaron, cómo es nuestra conducta, cómo es nuestro carácter, cómo son nuestros pensamientos y actitudes. El asunto de esta formación moral es que no todo lo que se aprende es aceptable. Muchas veces dentro de la misma sociedad no es aceptable. Formas de hablar, formas de expresarse, formas de comunicarse, formas de trabajar, formas de desempeñarse en distintas posiciones no son aceptables. Mucho menos pudiéramos decir que son aceptables desde el punto de vista cristiano, en las sociedades cristianas. Y este pecado social se hace presente en todas las circunstancias. Por eso hay que ser conscientes y críticos. Hay que poner mucha atención en lo que estamos aprendiendo y cómo estamos nosotros teniendo esas relaciones morales, cómo estamos, teniendo cómo estamos construyendo, en base a qué estamos construyendo esas nuevas relaciones con las personas que nos rodean. Cuando nosotros estamos pensando lo que estamos aprendiendo, yo les hice la pregunta la semana pasada, ¿por qué se inscribieron en los cursos del CEBAI? ¿Cuál es la intención que los mueve para estar tomando estas clases? Es importante saber qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos mueve, cuál es la intención que hay en el interior para estar participando de estos cursos. Esta reflexión permanente de lo que hacemos, porque estamos aquí, porque elegimos a una persona para casarnos, porque decidimos estudiar o trabajar en esto. Esta reflexión permanente de las acciones que tenemos es lo que produce en nosotros una conciencia moral. Es lo que produce en nosotros esa estructura sobre la cual nosotros nos acomodamos como personas. Esa reflexión nos hace que tengamos esa conciencia moral. Hay algunas personas que entre menos reflexionan, menos conciencia moral
logran desarrollar en su vida. Y son catalogados como inmorales, gente inmoral, sin principios. La conciencia moral, fruto de esa reflexión personal que tenemos, esa conciencia moral es la que va de alguna manera normando nuestra conducta. La que nos va, esa vocecita interna que nos va diciendo, estás haciendo bien, estás haciendo mal, cometiste un error, o adelante, esas cosas son buenas para ti, para Dios, para el prójimo, para, para la naturaleza. Y esa vocecita moral, esa fruto de esa reflexión, está ligada siempre con el deber y con el discernimiento. De modo que cuando no hay esa reflexión, pues esa vocecita se apaga y entonces el deber y el discernimiento para nosotros o para las personas o cuando no tenemos esa reflexión, pues son palabras sin sentido, palabras sin sentido. Entonces, deber, discernimiento, integridad, pues sí, sí las pudiéramos pronunciar, pero para nosotros no tienen sentido. Por eso es importante hacer estas reflexiones y les comenté al principio que vamos a tener unos ejercicios éticos, unos dilemas éticos al final para poner en juego esta reflexión moral. Hablamos también como el corazón, en el sentido bíblico, es la sede de sentimientos diversos, representa esa interioridad genuina, lo que somos en la esencia cada persona. La conciencia moral requiere cultivo. Con todo, la conciencia moral es un concepto muy valioso que nos recuerda lo complicado de la formación moral personal y de esa formación moral que debe haber en la comunidad. La conciencia moral habla de los valores que tenemos nosotros como personas. ¿Cuáles son esos valores que, con los que todos los días me manejo en mi casa, en mi trabajo, en la calle? ¿Cuáles son esos valores con los que yo voy orientando mi vida? Esos compromisos morales que deben orientar nuestra relación con nosotros y con los demás. Esa conciencia moral que presento ante Dios, esa serie de acciones que reflejan mi vida en comunidad. Hablamos también del carácter. El carácter es el reflejo de la persona, lo que somos. Ese carácter no está fundamentado en el aire. Ese carácter depende de la conciencia moral. Ese carácter depende de la capacidad que tiene la persona para definir y para experimentar el deber, la responsabilidad, el discernimiento, la integridad. El carácter de una persona depende de su conciencia moral. Depende de su conciencia moral. Estaba hablando ayer con una persona que me comentó que hace 4 meses tuvo un derrame cerebral.
Y esa situación la dejó semi-paralizada. Eso fue hace 4 meses. Y ella me decía que tuvo que estar pensando mucho, reflexionando mucho cómo iba a ser su vida en ese tiempo. Parece que fue su accidente en octubre o principios de noviembre. Y decía que para ella fue devastador. Es una mujer, tiene un esposo, tiene hijos, y quedarse así casi inmovilizada le afectó primero físicamente y también emocionalmente. Entonces, me estuvo platicando todo el esfuerzo emocional que tuvo que hacer, toda esa reflexión para llenarse de valor, eh, forjarse un carácter. Y me decía ella, hermana, sentí mucho coraje cuando yo me veía en el espejo, sentí mucho coraje, dice, y me da pena decirle que tenía coraje, porque es malo. Y le decía yo, no, el coraje no es malo, el coraje es esa fuerza de voluntad que tenemos para sobreponernos a las adversidades. El coraje no es odio, no, el coraje es esa fuerza de voluntad, es ese carácter. Y decía ella, pues yo, hermana, yo creo que Dios me llenó de coraje y yo me veía al espejo que no me podía mover y estaba pensando, tengo que salir adelante. Y claro, han sido meses difíciles, me comenta ella, pero el día de ayer que estaba platicando me decía, ya puedo caminar, ya puedo abrazar a mis hijos, ya puedo hacer un alimento, todavía tengo dificultades para hablar, estoy en ese proceso ahorita, pero cómo el carácter refleja lo que somos y cómo el carácter depende de la conciencia moral y depende también de esa capacidad para discernir. Alguien preguntaba que cuántas veces al final del día nosotros hacemos una reflexión personal de cómo nos fue durante el día, cómo nos fue. Muchas veces pues llega el tiempo de la noche, de descansar, la oración, a veces rápida, a veces mecánica, o a veces no hay oración y el cansancio nos gana y nos quedamos dormidos. Y nos recomendaba esta persona, dedica un tiempo para hacer esa reflexión personal de quién eres, qué haces, dónde estás, cómo te está yendo, a dónde vas, qué tienes para ir a ese lugar, cómo te estás preparando para tu futuro. Yo creo que son aspectos importantes que nos ayudan a formar esa conciencia moral, porque esa conciencia moral le da, es la base de nuestro carácter. El carácter de la persona depende de su conciencia moral y de esa capacidad para discernir, de esos cómo maneja sus conceptos de responsabilidad, deber, integridad. El carácter de una persona le da congruencia. Lo que decimos es igual a lo que hacemos. Nuestro discurso hablado se refleja en las cosas que hacemos. El carácter nos debe dar congruencia. Yo creo que ustedes también
pueden ver cuáles personas de las que hay a su alrededor, sin el afán de criticar ni de etiquetarlos o estigmatizarlos, nos podemos dar cuenta del carácter que tienen. El carácter, no me refiero, a veces pensamos, no, es que tiene un carácter fuerte cuando decimos que es posesivo, dominante, no. Yo creo que un carácter fuerte es saber, tener esa capacidad de afrontar circunstancias buenas, regulares y malas. Porque a veces con las circunstancias buenas, pues mostramos muy buen carácter, afabilidad, amabilidad. Y cuando hay circunstancias malas, no, como que brota el, el- el- los demonios oscuros que tenemos dentro de nosotros, afloran, salen, y, y no hay congruencia entre lo que decimos que somos y lo que en realidad mostramos en las situaciones de adversidad. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta del carácter también que tienen otras personas cuando vemos cómo afrontan los obstáculos, cómo afrontan las situaciones complicadas, cómo cuando algo se sale de control, qué es lo que hacen para salir adelante. Somos unas personas, ya estamos definidas, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Qué actitud tenemos ante las diversas circunstancias de la vida? Allí se ve el carácter. Allí se ve lo que nos caracteriza, lo que nos define. Allí se ve cuando juntamos nuestros pensamientos con nuestras acciones, nuestros ideales con nuestras palabras y con nuestros hechos. Ese carácter. ¿Cómo es su carácter, hermana? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo pudiera definir su carácter? El carácter es el poder interno que establece las prioridades, los compromisos y los intereses que rigen la vida de la persona. ¿Cómo es su carácter? ¿Y cómo es ese crecimiento de ese carácter moral que tenemos? ¿Cómo hacemos crecer nosotros ese discernimiento moral? Ya vimos que ese discernimiento es en base a reflexiones que tengamos, a lo que estamos aprendiendo de la sociedad, todo lo que perciben nuestros sentidos. ¿Cómo estamos creciendo en esa capacidad del discernimiento moral? Este proceso es toda la vida. Le digo que somos ahorita personas en proceso, estamos en formación, no hemos llegado. Hay algunos libros que nos dicen cómo las personas aprenden. Y hay por ejemplo, Piaget, que es un epistemólogo, tiene unas teorías acerca de cómo crecen las personas, cómo van madurando, cómo van aprendiendo desarrollando, van pasando del pensamiento abstracto al pensamiento concreto, cómo van pasando varias etapas de su vida para llegar a esa maduración, que ese discernimiento moral, que esa reflexión nos lleve a una maduración moral. El discernimiento moral es un proceso de por vida. Y siempre vamos a ir aprendiendo, siempre vamos a ir
nos vamos a ir apropiando de una parte del conocimiento. Y también vimos cómo las personas, que se le llama sujeto histórico moral, estamos en una ubicación social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted cuántos años tiene? ¿20, 30, 50? Ese sujeto que está, bueno, podríamos decir, en una realidad histórica, en una realidad geográfica, en una realidad social. Ese sujeto que está desempeñando una tarea específica, que tiene determinada edad, que tiene estos conocimientos, estos principios, ese sujeto histórico moral está en una ubicación social, está en un medio, en un grupo social. Por ejemplo, nosotras, las mujeres, percibimos la realidad social diferente a como la perciben los hombres. Las personas que viven en ciudades muy urbanizadas, casi no tienen contacto con la naturaleza, tienen una percepción diferente a la que tienen las personas que crecen en el campo. Entonces, esas reflexiones éticas dependen de la ubicación donde estemos. Todos interpretamos la sociedad, la religión, la política, desde nuestros puntos de vista. Por eso hay diferentes maneras de ver una misma situación o un mismo tema. Yo no conozco mucho la realidad política, social, económica de los países donde ustedes viven. Pero, por ejemplo, aquí en México, nosotros tenemos un tema muy importante que antes no era apreciado por nosotros. El tema de los migrantes. El tema de los migrantes. México está ubicado en el paso de muchas caravanas de personas que quieren ir a Estados Unidos y forzosamente tienen que pasar por México. Entonces, el tema de los migrantes para nosotros es un tema muy importante, muy actual. Todos los días escuchamos noticias acerca de ellos. Parece que hace 2 días nos dijeron que se estaba formando otra caravana en alguno de los países de Centroamérica, una caravana de más de 2,000 personas que iba a empezar a caminar y que en unos días iba a llegar a las fronteras de México. Y imagine, pues, es una situación muy dolorosa. Estamos hablando de esas estructuras de gobierno, estructuras muchas veces basadas en el pecado, que causan daño a mucha gente de la población, si no es que a la mayoría. Esas estructuras que hacen que la gente deje el lugar donde nació, deje su casa, aunque sea sencilla, aunque sea con pocos recursos, que deje de alguna manera su casa, que deje su cultura, que deje su familia, que deje todo eso, y en vez de que le dé seguridad, le causa inseguridad para arriesgarse a salirse, a caminar, a enfrentarse con lo desconocido, a enfrentarse con los riesgos, con los peligros, pero que prefiera eso a seguir en el entorno donde creció. La migración
Yo creo que ahora es un problema mundial. ¿Y cómo lo ven los países o las personas que ni siquiera muchas veces habían visto o escuchado a cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo vemos aquí al salir de la casa, en la iglesia? Tenemos, por ejemplo, en México, hay muchas iglesias ubicadas en la frontera de México con Estados Unidos y ellos de este lado de México, y también hay muchas iglesias de Estados Unidos en la frontera con México. Entonces es una zona muy vulnerable. Toda esa frontera es muy vulnerable para esos grupos migrantes para que lleguen. Entonces, ¿cómo lo ve la persona que no tiene noción, conocimiento? ¿A cómo lo ven? Los que lo estamos viendo y que solamente realmente es nada más verlo o involucrarnos con ellos en fines de semana, cuando vamos y les llevamos algún tipo de ropa, algún recurso económico, que les llevamos una comida en algún fin de semana, a cómo lo están viviendo ellos, esas familias que vienen el papá, la mamá, el hijo, muchas veces el hijo en brazos, y vienen caminando, vienen a veces, les dan los trasladan en algunos tramos, hacen acuerdos o algunos grupos sociales, activistas les ayudan, consiguen camiones para trasladarlos de un punto a otro solamente y luego se bajan de allí, llegan a algunos lugares donde hay gente que les está preparando comida y siguen su marcha, siguen su camino, llegan a ciudades donde muchas veces se quedan abajo de los puentes, se quedan en las calles, se quedan afuera de los almacenes. Allí están pasando las noches, los días, ellos con su idea de llegar hasta la frontera con Estados Unidos. Pero, ¿cómo ve? ¿Cómo se ve ese, esa situación, esa condición social de los migrantes? ¿Cómo lo ven los, eh, los diferentes grupos que formamos la sociedad? ¿Cómo se ven? Para concluir con este segundo capítulo y antes de pasar a los dilemas que vamos a revisar en la segunda parte, pudiéramos decir que el sujeto histórico y la ubicación social, yo aquí, en mi casa, en México, ustedes, no sé si estén en su casa, en algún área específica, pero están en esa área, en un lugar geográfico. El sujeto histórico y la ubicación social son factores que influyen en la formación social de la ética, tanto de la persona como de la comunidad. ¿Cómo influye la historia, la geografía, la sociología? ¿Cómo influye en la formación social que tiene una persona y una sociedad? Este capítulo es de la formación ética, de ese razonamiento moral. Está formulado, influenciado por factores sociales. No se forma en el aire. Pertenece a una realidad social compleja. El ser humano está formado por ese contexto, por ese medio social. Y al mismo tiempo de que recibe la influencia, también va formando, va influyendo y va moldeando la sociedad. Las palabras claves que vimos en este capítulo 2 son
carácter moral. ¿Qué es el carácter moral? Conciencia moral, crecimiento moral, interacción social. ¿Cómo es el carácter moral que tenemos? ¿Cómo es mi conciencia moral? ¿Cómo voy teniendo yo ese crecimiento moral? ¿Y cómo es mi interacción social con las personas? Hablamos también sobre el pecado, ese pecado social, lo estructural, que se da en los agentes institucionales que tenemos, pero también cómo se da ese pecado en la familia, cómo se da ese pecado personal. La moralidad se aprende en la interacción que tenemos con los demás. ¿Cómo somos esos sujetos históricos? ¿Cómo es esa ubicación social? Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Son las... Ay, 3. Es que me confundo con el... Son las 3:43. Nos vemos cuando falten 4 minutos. No, cuando falten 5 minutos para las... 5 minutos para las 4. 5 minutos para las 4. Nos vemos a las 3:55.